Quería hablar un poquito en este video sobre algunas noticias que ocurrieron el día de hoy en el mercado. El índice del dólar, el índice que compara el dólar con las principales divisas del mundo, alcanzó durante la jornada un récord de los últimos 16 meses. Es decir, ha subido mucho el dólar, lo cual no tiene mucho sentido. Voy a explicar por qué brevemente aquí en este video. La primera razón, la más obvia, es el problema de inflación que tiene, inflación de precios al menos, Estados Unidos en la actualidad. Si se mide el IPC como lo mide el gobierno, la inflación es la más alta en las últimas décadas, pero incluso si se mide la forma tradicional, de la forma en la que lo medía Estados Unidos antes, la inflación es mucho más alta y voy a hablar de eso en un minuto. Pero primero, estos son algunos ítems de consumo y el porcentaje que ha subido durante el último año. El último periodo fue octubre del 2020. En octubre del 2021 han subido muchos, por los huevos, por ejemplo, el tocino, la carne, el azúcar, la leche, el café. Algunos ítems de consumo han subido mucho. Por lo tanto, hay muchos economistas, por ejemplo, que siguen midiendo la inflación como la medía Estados Unidos en los 70 y en los 80, que fue la última década, que fue la última vez que Estados Unidos tuvo un problema muy serio con la inflación. Esta página, por ejemplo, es de un economista que sigue midiendo la inflación, la ha venido midiendo en las últimas décadas de la forma en la que se medía en los 70, en los 80. Y este economista básicamente muestra unas cifras de inflación, de IPC al menos, que tienen más sentido tomando en cuenta toda la impresión de dinero que ha experimentado Estados Unidos en la última década. Por ejemplo, en la actualidad, si bien el IPC, el oficial que declara el gobierno, es esta línea roja, si bien el IPC es del 6% en la actualidad, si se mide el IPC como se medía antes, es de casi un 10%, y ha sido mucho más alto de lo que ha dicho el gobierno en la última década, por no decir en los últimos 20 años. Y la razón de esto no es porque haya una conspiración del gobierno, no es porque se reúnan en una oficina puerta cerrada a planear cuánto van a informar que la inflación, a engañarnos a todos. No se trata de conspiración ni nada de esto, sino es por la forma en la que miden el IPC en la actualidad. Ha cambiado mucho, hay muchos ítems que lo incluyen, hay muchos métodos excéntricos que utilizan para tratar de racionalizar lo que está ocurriendo con algunos precios, y esto ocasiona que la inflación oficial, el IPC oficial reportado por el gobierno, siempre arroje un resultado más bajo, del que debería arrojar, del que arrojaba antes. Recordemos la última década que Estados Unidos tuvo una inflación muy fuerte, fue en los 70 con Nixon. Recordemos, Nixon abandonó Bretton Woods, básicamente vinculó por completo al dólar del oro, y el dólar tuvo una década terrible. El dólar perdió 2/3 de su valor frente a las principales monedas, pero perdió más frente al oro. Pasó de $35 la onza a casi $800 la onza. Estados Unidos tuvo una década terrible. Las personas que ahorraron en dólares perdieron mucho poder adquisitivo. Y finalmente Nixon empeoró las cosas imponiendo control de precios. Muchas personas conocen las terribles consecuencias de imponer control de precios. Seguramente los argentinos más que nadie en la actualidad saben el error que cometen los presidentes, los gobiernos, cuando imponen control de precios. Empeoran todo, es echarle más gasolina al fuego. Pero lo que quiero dar a entender es que el dólar está subiendo a pesar de que todos los fundamentos de la economía de Estados Unidos del dólar son muy débiles. El dólar está perdiendo mucho poder adquisitivo, la inflación de precios está disparada en Estados Unidos, y hay otros dos factores. El más conocido de todos es la deuda. La deuda está fuera de control en Estados Unidos, está aproximando los 29 billones de dólares. Y recordemos, esta es la deuda oficial. No es la deuda oficial del gobierno federal, no toma en cuenta ítems como Obamacare, Medicare, seguridad social. Muchos expertos y muchos analistas aseguran que si se toman en cuenta estos ítems que están fuera de balance, la deuda real del gobierno federal de Estados Unidos es de entre 150 y 200 billones de dólares. Es muchísimo más de lo que dice aquí. Y por supuesto, esto no toma en cuenta la deuda de las personas, la deuda de las corporaciones, la deuda de los estados, todo tipo de deudas. Si todo eso se suma, se toma en cuenta, la economía de Estados Unidos es una economía muy, muy, muy apalancada. Están básicamente nadando en una piscina de deudas,
Por lo tanto, todos los fundamentos son pésimos para el dólar no debería estar llegando a máximos de los últimos meses, debería estar colapsando con estas noticias, debería estar bajando, debería estar reflejando estos fundamentos. Otro fundamento que debería estar impulsando el dólar a la baja es el tema de los déficits comerciales. Estados Unidos jamás había ejecutado estos déficits comerciales tan altos, son récords históricos últimamente. Cada mes está ejecutando unos enormes déficits comerciales. ¿Esto qué indica? Que los estadounidenses están consumiendo mucho más de lo que producen. Básicamente el mundo le está regalando cosas a Estados Unidos, le está subsidiando, porque todos estos déficits comerciales se pagan en dólares. ¿Y qué son dólares? Son simplemente pedazos de papel. Antes, en el pasado, con estos pedazos de papel las personas podían comprar muchas cosas, prácticamente todas las cosas de valor Estados Unidos las producía, computadores, lavadoras, automóviles, todo se encontraba en Estados Unidos de muy buena calidad a muy bajo precio, pero hoy las cosas son diferentes. Hoy Estados Unidos no produce básicamente nada de calidad, las fábricas están en países asiáticos, la regulación y los impuestos en Estados Unidos básicamente mataron a las fábricas, obligaron a los empresarios a mudar sus operaciones a otros países con menos regulaciones, sin sindicatos, con impuestos más bajos. Les tocaba hacer esto para sobrevivir, así que Estados Unidos hoy no tiene ese poder industrial que tenía en el pasado. Entonces, ¿qué hacen los extranjeros con estos dólares? ¿Qué hacen esas personas que tienen, esos países que tienen superávits comerciales con Estados Unidos? ¿Qué hacen con ese excedente de dólares? Bueno, el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, así que lo más lógico que pueden hacer con el dólar, por ejemplo, es comprar petróleo. Pero bueno, ¿y ahora quién tiene el problema de los dólares? Los sauditas. Ahora, ¿qué van a hacer los árabes con estos dólares? Es decir, alguien finalmente tiene que usar el dólar para algo, pero la forma en la que uno usa el dólar o cualquier divisa es comprando productos de ese país. Pero como Estados Unidos básicamente no produce nada que le interese al mundo, entonces lo que hacen los demás países, los demás gobiernos y bancos centrales es comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y qué es un bono del Tesoro de Estados Unidos? Es la promesa de que en un futuro van a recibir más dólares, así que como ven, esto no lleva a ninguna parte. Al final lo que ocurre básicamente es que el mundo le da cosas a Estados Unidos, le da productos de calidad. Básicamente el mundo, más que nada China, está llenando los estantes de Walmart para que los estadounidenses sigan consumiendo, pero los chinos, los japoneses, los alemanes no están recibiendo nada de valor a cambio, están recibiendo pedazos, ni siquiera pedazos de papel, porque hoy en día todo esto es electrónico. Así que esto es una burbuja gigantesca, son déficits comerciales enormes, son desequilibrios que tarde o temprano se van a tener que corregir. Por lo tanto, si mezclas todo esto, tienes unos enormes déficits comerciales que antes en el pasado, cuando a los mercados les interesaba los fundamentos, cuando los mercados eran racionales, todos estos déficits comerciales llevarían a que el dólar estuviera colapsando. De hecho, una de las caídas más fuertes de la bolsa creo que fue en los 80 en Estados Unidos. Muchos la atribuyen a los déficits comerciales que tenía Estados Unidos en ese entonces, no sé si en los 70 o en los 80. Fue una fuerte caída. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos tenía un déficit comercial. Imagínense ahora, llevamos más de una década con enormes déficits comerciales de Estados Unidos. Trump prometió que iba a solucionar este problema, obviamente no lo solucionó, de hecho lo empeoró. Los déficits comerciales bajo Trump fueron peores que bajo Obama, porque Trump no atacó la raíz del problema, sino una de las causas. La raíz del problema es que Estados Unidos no es lo suficientemente eficiente, tiene muchas regulaciones, muchos impuestos, por lo tanto no produce lo suficiente, tiene tasas de interés artificialmente bajas, es decir, hace todo lo posible por desalentar la producción y hace todo lo posible por alentar el consumo. Por lo tanto, no producen casi nada, pero consumen como nadie en el mundo. Esto crea este enorme déficit comercial y Trump no logró atacar la raíz del problema. Trump, de hecho, bajo su mandato, instó a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, a que fuera aún más expansivo con su política monetaria, que bajara aún más las tasas de interés. Trump quería tasas de interés negativas. Trump no hizo nada por corregir este déficit. Los aranceles hubieran empeorado. De hecho, los aranceles empeoraron las cosas, porque esos son básicamente impuestos a los consumidores estadounidenses. Así que los déficits comerciales empeoraron bajo Trump y siguen empeorando. Bajo Biden son más grandes aún. Estados Unidos nunca había importado tanto antes. Pero bueno, volviendo al asunto, es que si juntas todas estas cosas, déficits comerciales gigantescos, una deuda nacional que crece día a día, que se está aproximando a los 29-30 billones de dólares, y una inflación de precios que es la más alta en las últimas décadas, si sumas todas estas cosas, deberías tener un dólar
colapsando, un dólar en terreno negativo, un dólar perdiendo poder adquisitivo frente a otras monedas y frente a commodities como el oro y la plata. Pero no, el dólar alcanzó durante la jornada un máximo. Si bien cerró la jornada ligeramente negativo, sorprende que durante un momento, con todos estos reportes de déficits comerciales, inflación y de endeudamiento, el dólar alcanzara un máximo. No tiene sentido. Ahora, ¿por qué alcanzó este máximo durante la jornada del dólar? Porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, porque los mercados siguen optimistas, y es porque los mercados confían en la Fed, los mercados confían en el discurso de la Fed de que la inflación es transitoria, que tienen todo bajo control, de que van a empezar a combatirla poco a poco si hace falta, de que todo esto es un problema de desabastecimiento, de que cuellos de botella, toda la propaganda de la Reserva Federal, los mercados se la creen por completo, y por lo tanto no están preocupados por la inflación. Si estuvieran preocupados por la inflación, el dólar estaría a la baja y el oro estaría al alza, lo cual durante el año no ha sido así. El oro ligeramente ha subido este año y el dólar, lejos de haber bajado, ha subido mucho. Por lo tanto, los mercados todavía no se han dado cuenta de que esta va a ser la década inflacionaria y que la Fed no va a poder luchar contra la inflación, porque recordemos, la última vez que Estados Unidos tuvo un problema con inflación fue durante los 70, durante los 80. Nixon abandonó los acuerdos de Bretton Woods y desvinculó al dólar del oro. El dólar perdió mucho valor frente a otras divisas, frente al oro. Nixon finalmente impuso control de precios. Seguramente durante esta administración de Biden es muy probable que veamos control de precios. Si las cosas siguen así, los controles de precios empeoran las cosas, causan escasez, causan filas en los estacionamientos, en las gasolineras, y esto empeora las cosas. Pero finalmente Estados Unidos logró superar esta crisis inflacionaria en los 80, cuando Ronald Reagan fue electo presidente de Estados Unidos. ¿Y qué prometió Reagan? Todo lo contrario de lo que está haciendo Biden: menos gobierno, menos impuestos, menos regulaciones. Reagan llegó con la frase de que el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Hoy tenemos lo opuesto con Biden. Biden quiere más regulaciones, más impuestos, y lejos de admitir que el gobierno es el problema, Biden dice que el gobierno es la solución. Todo lo contrario de Ronald Reagan. Pero no solo fue Ronald Reagan. De hecho, técnicamente Ronald Reagan aumentó el tamaño del gobierno. Si bien lo aumentó a una tasa mucho menor de la que venía aumentando, lo aumentó. El verdadero salvador del dólar, el que logró que el dólar sobreviviera y continuara operando como la moneda de reserva mundial, fue Paul Volcker. Paul Volcker tomó medidas extremas para contener y vencer la inflación. ¿Qué hizo Paul Volcker? Subió las tasas de interés. Subió las tasas de interés a niveles muy elevados. Las subió en 18, 20, 22%. Entonces esto fue lo que le tocó hacer a Estados Unidos para vencer la inflación, para rescatar el dólar. Lo que los mercados no entienden en la actualidad es que la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, no puede hacer lo que Paul Volcker hizo en los 80. ¿Y por qué no? Por esta deuda tan gigantesca que tiene Estados Unidos. Recordemos, en ese entonces la deuda de Estados Unidos era mucho más pequeña y la deuda estaba financiada a 30 años. La gran parte de la deuda de ese entonces estaba financiada a 30 años a una tasa fija. Por lo tanto, el gobierno no tenía que refinanciar la deuda cada 12, 36 meses. Hoy la deuda es diferente. Para empezar, es una deuda enorme, supera el 100% del PIB. Es una deuda gigantesca. Y recordemos, es solo esta deuda, no estamos ignorando ítems fuera del balance. Si tomáramos en cuenta todos esos ítems, la deuda es de un 700, 800% del PIB. Pero bueno, enfoquémonos solo en esta deuda, que es la oficial, en estos casi 29 billones. La mayor parte de esta deuda, un tercio, 2/3 de esta deuda, es deuda a corto plazo, deuda que vence en 12, 36 meses. Es decir, en un año o en 1 o 3 años, el gobierno federal de Estados Unidos, el Tesoro, va a tener que salir al mercado de bonos a emitir bonos por 10, 18 billones de dólares. Va a tener que emitirlos y pagar las tasas de interés que se estén cobrando en ese entonces. Por lo tanto, si la Reserva Federal sube las tasas de interés a niveles normales, 3, 4, 5%, y el gobierno federal tiene que emitir bonos en ese entonces, tiene que refinanciar la deuda, ¿cierto? Cuando la deuda de Estados Unidos vence, Estados Unidos no tiene el dinero para pagarla, Estados Unidos pide prestado nuevo dinero para pagar la deuda vieja, es decir, la refinancia.
Si Estados Unidos tiene que refinanciar 10-18 billones de dólares con tasas de interés más altas, el gobierno se va a declarar en bancarrota, no va a poder seguir pagando estos enormes ítems que ven acá de seguridad social, de Medicare, de su enorme ejército que está prácticamente por todo el mundo. Y miren el interés de la deuda. Este es un interés altísimo, son 417 mil millones de dólares al año. Y eso que es un interés sobre tasas casi del 0%. Imagínense que las tasas fueran del 2, 3, 4, 5, 6 o 7%. Entonces estaríamos hablando ya de un pago solo de intereses, no de amortización, no del principal de la deuda, solo intereses de, yo no sé, un billón, 2 billones de dólares al año solo de intereses. Es decir, si Estados Unidos pagara solo eso de intereses, 1 o 2 billones al año solo de intereses, no podría seguir pagando seguridad social, no podría seguir con sus enormes gastos de defensa, Medicare. Es decir, el gobierno federal se declararía básicamente en bancarrota si las tasas, es decir, Jerome Powell no puede hacer lo que hizo Paul Volcker en los 80 porque la economía hoy en día es mucho más apalancada que en ese entonces. Y eso que no estamos hablando del sector empresarial, de los consumidores, de las personas que tienen hipotecas, de los estados como California que están quebrados. Si la Reserva Federal sube las tasas de interés a niveles normales, ni siquiera estamos hablando de los niveles a los que lo subió Paul Volcker, sino a niveles normales, un 4, un 5, un 6%, todos sería una ola de defaults masivos, todos incumplirían con sus deudas, personas, empresas, estados, municipios, gobierno federal, sería una ola de defaults masivos. Por lo tanto, Jerome Powell no puede hacer lo que hizo Paul Volcker en los 80, no puede luchar contra la inflación y los mercados parece que no entienden esto. Ahora, otras cosas a tener en cuenta es que en ese entonces la economía de Estados Unidos era mucho más sólida, no solo porque tenía menos deuda y porque era deuda más sana, es decir, deuda a largo plazo, sino porque Estados Unidos era todavía un país acreedor, no era un país deudor. Hoy Estados Unidos es el país deudor más grande del mundo, más grande de la historia, de hecho. En ese entonces Estados Unidos todavía era un país acreedor, tenía superávits comerciales. Hoy en día Estados Unidos tiene déficits comerciales, es decir, era una economía completamente diferente a la economía que tiene Estados Unidos en la actualidad. Era mucho más sólida, tenía unos fundamentos más sólidos. Por lo tanto, Paul Volcker pudo tomar esa difícil decisión de subir mucho las tasas de interés para combatir la inflación. Hoy Jerome Powell no puede hacer nada de eso. Estados Unidos tiene mucha deuda, es un enorme deudor, no tiene muchos activos de reserva de otros países, es decir, no tiene muchos activos chinos, ni alemanes, ni europeos, ni nada de eso. Tiene déficits comerciales básicamente con todos los países del mundo. Por lo tanto, los mercados están esperando que Jerome Powell haga algo imposible, pero la Fed va a seguir justificando todo lo que está pasando, toda esta inflación. Van a culpar a todos menos a los responsables de la inflación. ¿Quiénes son los responsables de la inflación? La administración de Biden, los políticos que están ejecutando enormes déficits y la Reserva Federal que está monetizando todos esos déficits. Es decir, miren este déficit tan grande, son casi 3 billones de dólares. El gobierno federal está gastando casi 3 billones de dólares más de lo que recolectan impuestos. ¿Y cómo está financiando todo esto? ¿Quién está comprando todos estos bonos? Sabemos que no es China, sabemos que no es Rusia. Estos bancos centrales de hecho están vendiendo bonos del tesoro, se cansaron de financiar a Estados Unidos, no quieren seguir teniendo reservas denominadas en dólares. De hecho, estos bancos centrales de esos países están almacenando oro. ¿Cuánto? No sabemos, son muy discretos con este tema, guardan el secreto sobre cuánto, pero sabemos que están almacenando oro y que están vendiendo dólares, se están preparando. Por lo tanto, ¿quién está financiando esto? La Reserva Federal está imprimiendo dinero, está comprando los bonos del gobierno de Estados Unidos. Así que China y Rusia se están preparando para tomar el trono de Estados Unidos, para tomar el trono del dólar como moneda de reserva mundial. Recordemos, ¿por qué el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial? Porque estaba vinculado al oro. Sin el oro, el dólar no se hubiera convertido en la moneda de reserva mundial. Recordemos cuando Estados Unidos, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todo el mundo le debía dinero a Estados Unidos. Estados Unidos era el país acreedor más grande del mundo. Estados Unidos tenía 70% del oro del mundo. El dólar estaba vinculado al oro y era redimible en oro. Por lo tanto, todas estas características le permitieron al dólar imponerse como la moneda de reserva mundial.
el mundo no hubiera aceptado al dólar como la moneda de reserva mundial si no estuviera respaldado por el oro, si no fuera redimible en oro. Fue el oro el que le permitió al dólar convertirse en la moneda de reserva mundial. Es muy importante entender esto. Al parecer China y Rusia sí entienden esto, por eso están almacenando oro. Saben que cuando el sistema monetario, cuando haya un reset en el sistema monetario, se tenga que empezar de nuevo, lo cual ocurre cada tantos años. La última vez fue en el 71, cuando acabamos con los acuerdos de Bretton Woods y se estableció un nuevo sistema monetario. Cuando el sistema monetario vuelve y empiece de cero, vuelve y se establezca un nuevo orden monetario, los países que van a poner las reglas van a ser los países que tengan la mayor cantidad de oro. Y China y Rusia se están posicionando para este escenario, pero los mercados todavía no entienden esto. Esa es la razón por la que el dólar sigue subiendo, esa es la razón por la que el oro y la plata todavía no han logrado subir para reflejar lo que está ocurriendo con la economía de Estados Unidos, lo que está ocurriendo a nivel global, con la inflación que está ocurriendo hoy en día a nivel global. Porque recuerden, ¿por qué tenemos un problema hoy en día a nivel global de inflación? No es por desabastecimiento, no son los cuellos de botella o como lo llaman los medios, no son problemas en la oferta, no es porque las empresas no han podido producir lo suficiente. La razón es muy simple, es porque durante la crisis del coronavirus el gobierno artificialmente redujo la oferta, redujo la cantidad de bienes y servicios en la economía. ¿Y cómo hizo esto? Prohibiéndole a la gente trabajar. Con las cuarentenas las personas dejaron de trabajar. Por lo tanto, la política correcta que debieron seguir los bancos centrales era haber contraído la oferta monetaria, haber dejado de imprimir dinero, haber reducido de hecho la oferta monetaria y subido las tasas de interés. Pero los bancos centrales hicieron lo contrario. Tuvimos menos bienes y servicios, pero mayor dinero. Es decir, las personas dejaron de producir, pero consumieron aún más. La demanda de hecho aumentó, las personas se quedaron en sus casas, recibieron cheques del gobierno y comenzaron a gastar comprando cosas en Amazon. Menos productos y servicios, pero mayor demanda porque los bancos centrales imprimieron más dinero. Y esto es una política completamente opuesta a la que implementaban en la antigüedad los bancos centrales. Cuando la Reserva Federal fue fundada, una de sus misiones era tener una oferta monetaria elástica. ¿Qué significa una oferta monetaria elástica? Es decir, una oferta que pudiera crecer a medida que la economía creciera, es decir, una oferta monetaria que creciera a medida que la economía estaba en auge, y a medida que la economía entraba en recesión y se contraía, el Banco Central contraía la oferta monetaria, vendía activos y subía las tasas de interés, lo cual tenía sentido. Si la economía está en recesión, se producen menos bienes y servicios, por lo tanto queremos tener menos dinero para que no tengamos los dos males al mismo tiempo. ¿Cuáles son los dos males al mismo tiempo? Recesión e inflación, lo que se conoce como estanflación. Para no tener estos dos males, una vez entramos en recesión, el Banco Central sube las tasas de interés, disminuye su balance y de esta manera hay menos dinero en circulación. Pero como hay menos cantidad de productos y servicios, esto tiene sentido, por lo tanto es más fácil la recuperación, no se sufre inflación y se protege el valor del dinero. Pero hoy tenemos lo peor de ambos mundos. Hoy, cuando entramos en una recesión, hay menos productos y servicios disponibles, pero los bancos centrales y gobiernos interfieren, aumentan la oferta monetaria, por lo tanto menos productos y servicios disponibles, pero más dinero. ¿En qué se traduce eso? En inflación o en ocasiones en estanflación. Las personas pierden su trabajo, pero los bienes y productos al mismo tiempo suben de precio. Esto es lo que hacen los bancos centrales en la actualidad. Todo lo contrario a lo que hacían en el pasado. En el pasado la idea era tener una oferta monetaria elástica. Hoy no. Hoy no importa en qué parte del ciclo económico estemos, el Banco Central siempre tiene que imprimir dinero y siempre tiene que mantener las tasas a un 0%. Eso explica las crisis que tenemos en la actualidad. Una mezcla de recesión, de desempleo con inflación. Antes era lo uno o lo otro. O tenemos desempleo y deflación, es decir, precios que bajan, lo cual es bueno que los precios bajen si estamos en recesión, o tenemos personas trabajando pero inflación. Antes teníamos eso, solo uno de los dos males, o desempleo o inflación, pero no los dos al mismo tiempo. La política de una oferta monetaria elástica se encargaba de esto, de que solo tuviéramos uno de esos dos males. Pero hoy en día contamos con los dos males, desempleo e inflación. ¿Por qué? Porque los bancos centrales aumentan la oferta monetaria en una recesión, aumentan artificialmente la demanda en un periodo en donde la oferta disminuye. Las personas estaban en sus casas, no estaban trabajando, el gobierno las tenía cerradas por el coronavirus, las cuarentenas.
menos oferta de bienes y servicios, pero más dinero. Es como si el gobierno imprimiera un millón de dólares y se lo diera a todos. Digamos que el gobierno nos consigna a todos $1 millón. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Vamos a comprar todos un Rolls Royce. Entonces los Rolls Royce obviamente se acaban. Entonces es muy fácil hablar de nubes, que hay un desabastecimiento de Rolls Royce, de que hay problemas de la oferta, de que hay cuellos de botella, que hay problemas con los barcos que envían. Claramente este no es el problema es que hubo un montón de dinero, el gobierno creó un montón de dinero y obviamente no hay suficientes Rolls Royce para todos. No fue un problema de oferta, fue un problema de la demanda, fue un problema del Banco Central y del gobierno aumentando artificialmente la demanda al imprimir dinero, al aumentar la oferta monetaria. Esto es lo que pasó, esto es lo que realmente pasó. Los problemas en la actualidad de la inflación a nivel global no tienen prácticamente nada que ver con desabastecimientos, con cuellos de botella, con problemas de los productores, con el envío. No tienen nada que ver con esto, son problemas puramente monetarios. Los bancos centrales imprimieron mucho dinero, estimularon la economía, los gobiernos ejecutaron enormes déficits presupuestarios. Todo esto fue financiado con los bancos centrales imprimiendo dinero y comprando estos bonos, y toda esta inflación la estamos viendo en la actualidad. Pero bueno, eso era todo por este video. Les quería comentar sobre estos temas. Vamos a ver qué pasa en el futuro con el dólar, y recuerden escribirme por redes sociales si quieren que hable de algún tema en particular.